capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y que tiene sentido lo que voy a compartir con ustedes en relación también a, como dijo el hermano César, que acción de gracias no solamente es dinero. Y el texto sagrado dice en el capítulo 4, versículo 32, texto que terminamos este miércoles, y que les invito, por favor, hermanos de la iglesia, le hago un llamado aquí pastoralmente hablando. Morrison dijo un día que todos tenemos 24 horas que el Señor nos ha dado, todos. ¿Hay alguna persona que aquí tenga menos de 24 horas al día? Levante la mano. El que no tenga 24 horas, que Dios le haya dado 24 horas. En su reloj no puede tener 23 horas, 22 horas, 20 horas. Todos tenemos 24 horas. En mi caso me levanto todas las mañanas a las 5:30 de la mañana para estar en Abranquil a las 8:30 cumpliendo el reloj. Vuelvo en la tarde después de las actividades que tengo que hacer con la iglesia y con otras iglesias de misión, a veces muerto. Me tomo un par de mates, les digo así, y me reconforto. Preparo mi material para mis niños hasta las 2 de la mañana y la rutina sigue a las 5:30 todos los días. Y en ese tiempo de la mañana tengo tiempo para orar, para reflexionar en los estudios bíblicos, para preparar de alguna manera alguna reflexión para las diferentes iglesias que nosotros participamos. Y aún queda tiempo para estar aquí en la iglesia. Y tengo también las mismas 24 horas que ustedes. ¿Me siguen, verdad? Por lo tanto, queridos hermanos, no hay ninguna justificación. Ninguna justificación para no estar en los estudios bíblicos. Hace falta su presencia. No se queje después si la iglesia va con otra dirección doctrinal, porque eso ocurre con los pastores el día de hoy. Como nadie está presente para escuchar lo que dice en los estudios bíblicos, que es el norte que se le da a la iglesia, columna vertebral en los judíos, para direccionar la iglesia, si usted no está presente para lo que los líderes están enseñando, no se queje si la iglesia toma otro rumbo. ¿Me están escuchando, no? La iglesia primera. Porque eso ha pasado con las iglesias del Maule. Eso ha pasado con las iglesias en Chile. Y les digo honestamente, porque honestamente hablando, ya no tenemos esa directriz de hace 50 o 60 años atrás. Y les digo honestamente, y no importa si alguno me está escuchando y me va a escuchar por el Facebook, porque esta es la realidad. Hace mucho tiempo, y perdónenme algunos teólogos nuestros, ya perdimos esta eslogan que somos el pueblo de la Biblia, estamos perdiendo este eslogan. Y eso de los principios y de la congregacionalidad también se está perdiendo y diluyendo en el tiempo. Estamos rayando algunos en lo episcopal, otros por allí en otras ideas de gobierno, pero ya no estamos, casi algunas iglesias ya están rayando en otro esquema de trabajo. Dicen metodología para encubrir algunas cosas. Entonces, queridos hermanos, las instancias de escuelas dominicales, las instancias de estudios bíblicos, es donde se le da el norte a la iglesia doctrinalmente. Y ahí tiene que estar presente la iglesia. ¿Me entienden? La iglesia bautista, de primera. Todos tenemos 24 horas. Todos. Y todos llegamos cansados. Y todos queremos dormirnos y comernos el caldo, que a veces no me lo preparan, porque me gustan las cosas secas, porque ya estoy acostumbrado al caldo, soy adicto al caldo. Aquí el caldo maulino o la cazuela maulina, que tiene buen sabor. Pero todos tenemos el caldo. Entonces, yo les ruego, por favor, que dentro de la administración del tiempo, siempre peleamos con la mayordomía, ¿no? Y de la plata, pero la mayordomía del tiempo, por favor,
dejen un tiempo para estar también los días miércoles en el estudio de la palabra. ¿Amén? Iglesia, es un llamado doloroso, pastoral. Aunque estamos repuntando, después de tener 2 o 3 en el principio donde llegué acá, que a veces estábamos con mi esposa y se estábamos al templo, ¿verdad? Pero ahora yo sé que con Julian, fíjese, hemos, gracias al Señor y gracias a la oración, que también por igual en cuanto a esto, el Señor ha ido quitando este asunto de que si llueve, no vengo al templo. Si hace mucho calor, también no vengo al templo. ¿Entiendes? Yo creo que eso se está terminando gracias al Señor. Porque estamos valorando el estudio de la palabra, que nos ha sido de mucha fortaleza en el día de hoy. Ya. Por favor, el que tiene, como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, escuche con el corazón. 32. Y la multitud de los que habían creído eran de una cardia, de un solo corazón, de un solo pensamiento, de una sola creencia, de un solo entusiasmo y un alma, ¿no? Una psique o suque, diría alguno, un solo pensamiento, vuelvo a repetir la idea, no aquí, un solo pensamiento, una sola mente, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Cuando el Espíritu Santo llega a tomar posesión del creyente, nada es de él, todo es del Señor. Por tanto, no hay dolor en lo que yo recibo de lo que el Señor me da. Con mucho sacrificio no importa, porque lo único que tengo, no tengo ovejas, no tengo cabrito, no tengo auto, no tengo casa, no tengo nada, diría uno. Porque ni siquiera mi esposa me pertenece, ni mis hijos, porque son herencia de Jehová, y mi esposa también, dice la palabra que no es mía. Nada mío, todo del Señor. Cuando el Espíritu Santo llega a tomar posesión de mi vida, tengo una conciencia distinta. La primera cosa que el Señor quita de mi conciencia es el egoísmo. Dicen que el buen administrador tiene que ser apretado como un piñón, dice. Allá dicen por en el sur, piñón a un fruto del araucario, que es duro y que requiere aproximadamente 2 horas y media para que se abra y usted pueda consumirlo y degustarlo y saborearlo, porque es muy difícil. ¿Cuántos comido piñón alguna vez? Muy bien. Puro mucho. Bien, dice bien. Gloria, yo no soy más bueno. Tengo raíces. Entonces, queridos hermanos, mis hermanos, yo les digo sinceramente, ninguno de ellos, eran más de 8.000 ya, porque ya hemos estudiado ya los días miércoles, que ya no eran 3.000, ya eran como 5.000, pero vamos por los 8.000. O sea, ya está creciendo la congregación en aquel entonces. Y dice, y ninguno decía suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vivían en comunidad. Era necesario esto. ¿Qué fortaleza nos da esto? Y voy a hacer a modo de devocional esto acá, sin que me alcance el tiempo, porque me controlan el tiempo no más allá de 10 minutos o 15 minutos. Ya. Pero miren, entonces, todas las cosas en común, de comunidad. Pero no botaratas, no mañarotos. Las cosas estaban puestas para que la comunidad, si nacía alguna situación, estaban allí para ser solucionadas de momento, en el instante, que era necesario. El 33 dice, y con gran poder los apóstoles, porque no tenían que estar preocupados, porque con gran poder los apóstoles daban testimonio, como dijo Paco en la mañana, de la resurrección del Señor Jesús. Pero esta predicación era válida en ese tiempo para los judíos. Vuelvo a insistir, porque el libro de Hechos usted tiene que leerlo en ese contexto. Un mensaje para los judíos, en la práctica también. Porque ellos habían crucificado al autor y consumador de la vida. ¿Se acuerdan? Habían crucificado y matado al
predicación que Pedro hizo, pero así al hueso, diría alguno, sin anestesia, les dijo: en el poder del Espíritu Santo, ustedes crucifican, ustedes han sido asesinos de Dios, les quiso decir. Porque por ignorancia ellos no entendían esto. Por lo tanto, cuando dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, era decirle: Cristo vive. Aunque ustedes saben por sus maestros judíos que fueron delante de Pilato y pagaron a los guardias romanos para que se quedaran calladitos, que no dijeran que hubo terremoto, que no dijeran que se movió la piedra y que no dijeran nada de este evento glorioso de la resurrección de Cristo, sino que dijeran que los discípulos fueron y robaron el cuerpo de la tumba. Amén. ¿Me siguen, hermano? ¿Estoy hablando de una herejía? Amén, dice alguno. Compruébelo con la palabra, por favor. Por lo tanto, era importantísimo recalcarles en la conciencia de que Cristo había resucitado. Pero en el contexto gentil, Pablo dijo: me propuse predicar a este Cristo y a Cristo crucificado. Y como Jesús le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hombre, el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La idea. Porque después usted lee Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos de acuerdo, verdad, con la palabra? Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido para solucionar los problemas de una iglesia que ya era una iglesia sufriente, una iglesia perseguida. Porque uno de los perseguidores, ¿quién era? Pablo. Saulo se llama, ¿no? El grande, el poderoso, el magnífico, según la interpretación de su nombre. Por eso que después se llama Pablo: Señor, déjame llamarme pequeño, pequeño. Quiero ser el más pequeño de todos en la iglesia. Ni siquiera yo soy discípulo. Como un abortivo, dijo, fui llamado. Me siento un abortivo, un paria, por último. Ni siquiera digno de ser llamado discípulo de Cristo. Dando vuelta el mensaje que cambie. Por tanto, la iglesia tiene que predicar hoy hasta que Cristo venga. La muerte de Cristo anunciamos hasta que Él venga. Porque su sangre es el camino para reconciliarnos con Dios. La cruz, aunque sea doloroso, aunque sea terrorífico para algunos que han malinterpretado, no. Predicamos a Cristo crucificado. Porque por su muerte podemos alcanzar victoria. Cristo se levanta de la cruz, se levanta de la tumba para decirle al diablo con sus diablos: soy vencedor para siempre. No hay muerte para ninguno que crea en mí. Incluso dice la palabra que bajó a los lugares más bajos no para predicar como uno dice que predicar el evangelio, para que usted me acepta bien ante la mano. No fue para abajo, por decir. No. Fue para presentarte como capitán glorioso, victorioso. Aquí estoy. Hablaba mal de mí, aquí estoy, lo victorioso. Y me llevo cautivo los que creyeron en mí, por fe. ¿Me entienden? Esa es la expresión cuando Pablo escribe en el libro de capítulo 4 del libro de Efesios. Así que ya no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, los enviados, los palabreros de Dios, y se repartían a cada uno según su necesidad. Hermanos, esta era la necesidad de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, de la primitiva iglesia, hermanos nuestros. La acción social primero era para los hermanos. No había entre los hermanos y hermanas ningún necesitado. ¿Está escuchando? Y entre nosotros como hermanos
La iglesia debe correr para abrir su cartera, su billetera, para atender al necesitado de la iglesia en primer lugar. Porque no podemos ir a acción social al que está debajo del puente si no atendemos la necesidad de nuestros hermanos. Por eso que usted ve el kilo que está rebosando el canasto hoy día. ¿Lo ven, verdad? Yo lo veo por fe rebosando. ¿Usted lo ve por fe o no? Miren cómo está rebosando. Y es un kilo. ¿Para qué? Para atender al necesitado. En primer lugar nosotros. Después, los que no conocen a Cristo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? No es que sea un poco irónico, pero la idea es eso, que podamos ver esta realidad. Así que no había entre ellos, anote esto, ningún necesitado. Observe esto, ningún necesitado. No sé lo que dice la NBI, a lo mejor dirá lo contrario, pero aquí no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades en casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Hermanos, yo le pedí al Señor que me diera un trabajo. Mire, no le prometí ninguna cosa al Señor. Le dije, Señor, que hemos orado 2 años, oramos 2 años desde que llegamos. Señor, no queremos trabajar en el área del Ministerio de Educación con la planificación que nos tenía hasta aquí en la Unión. Usted sabe lo que hemos trabajado en esta área, ¿verdad? La planificación anual, la planificación trimestral, la planificación clase y un montón de planificaciones que usted tiene que hacer y después la ejecuta, pero algo es un asunto que usted lo tiene bajo atención permanentemente todo el año. Y después el currículum cambia, usted tiene que hacer los cambios a sus planificaciones y después lo del año pasado lo sirvió para el año que viene y es todo una cosa. Y el Señor me bendijo con un trabajo a la mañana para tener libertad en la tarde. Y cuando ya me vienen las ganas de quedarme dormido porque llevo cansado, digo, Señor, y cuando alguien me dice, yo lo pedí, ahora aguántese, por alguna razón no lo recibí. Pero yo digo, si soy bendecido, no es para llenarme los bolsillos y decir, esto es mío. Soy el hombre, a lo mejor, que voy a morir más pobre que todos ustedes. Porque desde que empezamos el ministerio, después soy testigo de esto, y él también, y mis hijos, todo ha sido puesto al servicio de la obra del Señor. Se han quemado un montón de novios trabajando en la iglesia. Sí, se han quemado un montón de radios con CDs, ustedes, oye, lo que dicen. Hemos quemado un montón de torres, las torres que por casualidad, por bendición, la iglesia nos colocó para tener internet y para trabajar. Se han quemado un montón de torres. ¿Cómo le llaman eso? PC. Se quema. Un montón de impresoras se han quemado a través del tiempo. Nunca voy a ser rico. Incluso les digo, Señor, si me da un auto, ya no veo relleno de personas. Relleno de personas para utilizarlo en el trabajo, porque yo no me voy a llevar nada de mi vida. ¿Y para qué voy a dejarle a mi hijo para que me dé un auto o una casa? No, la casa no tengo que entregársela a mi señora antes que me muera. Eso está en la planificación. Pero nada de nosotros no querido. Nada. Entonces, se levantó un José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, mire, por un apodo, Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Lo ven, verdad? Levita, que según la ley no podía tener heredad. Los levitas no podían tener heredad. Tenían que estar al servicio completo del Señor. Allá Dios le proveía lo que tenía que proveer a través del pueblo, pero él tenía que ocupar un ministerio. Y este hombre, dice la Biblia, tenía heredad. Cuando el Espíritu Santo llegó al corazón de él, me imagino, Dios cambió, tuvo una crisis de creencia.
cambió su mentalidad. No puedo seguir viviendo así. Escuchen bien, por favor, lo que es la escritura, porque de repente leemos así, oh, qué lindo, levita, pero levita no tenía, según la ley de Dios, mosaica, no podía tener heredad. Ustedes saben eso. Sigo leyendo. Natural de Chipre. Como tenía una heredad, ¿qué hizo? La vendió. Y trajo el precio. Y lo puso todo a los pies de los apóstoles. ¿Me está escuchando? Cuando tenemos que cumplir con lo que el Señor dice en su palabra, el Señor va a tocar profundamente en tu corazón. Y usted lo va a hacer. Y no se preocupe por el que dirán, usted tiene que hacerlo. Para la gloria del Señor. Pero también se van a levantar otros egoístas, con otras ideas, para hacerse ver en la congregación. Como en el caso de Ananías y Zafira, que lo hicieron con un propósito que no era del Espíritu Santo de Dios. Aquí no había poder de Dios. Diría uno, aquí no había unción de Dios. No. Ananías y Zafira había un espíritu muy distinto, ¿no? Que también a veces hay entre nosotros algunos que no han entendido la palabra. 4 cosas, por favor, queridos hermanos. La iglesia que quiere avanzar en todos los estamentos, y se me quedó grabada una frase de la sesión pasada, hace como 24 horas. Se levantó un hombre de Dios entre nosotros y dijo: represento al ministerio que gasta menos en la iglesia, pero que enriquece más la congregación con la iglesia. Creo que fue la idea. No voy a decir el nombre, pero hizo referencia al ministerio de la oración. Si la iglesia mantiene la oración, ¿qué dice la palabra, por favor? Capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron la palabra o el mensaje del Evangelio fueron bautizados por inmersión, aquí para no tener conflicto, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían, hermanos amados, asiduamente, según el griego, firmes en la enseñanza, madurando en la enseñanza de los apóstoles. Por eso que también en cartas paulinas, cuando dice: no les escribo como a maduros, sino que les escribo como a niños, porque andan como velitas, ¿no? Como decía mi abuela en el sur de Chile, o como esos volantín chupete, usted le coloca a uno, que no le colocábamos ni cola, pero andaban así, y después andaban arriba abajo, y había que tener mucha pericia para tener esos cambuchas, les decían en el sur. No sé cómo lo llamarán acá, pero esa cuestión es como una cola que era de un papel de cuaderno, nos divertía. Entonces mi abuela me dice que así andaban a las personas. Hay cristianos en el día de hoy que andan así, y Pablo escribió eso. Llevado de todo dentro de doctrina, donde más calienta el sol, ahí está, oh, qué bonito, y esto no me gusta, entonces me colocan un poco de reglamento, y me voy a otro lado donde ya hay libertad en el espíritu, entonces ahí le colocan el reglamento y se van a otra iglesia y ya hay libertad en el espíritu. La Biblia no habla de eso. Se sujetaban, dice, a la enseñanza y maduraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el compañerismo, que tenían un solo interés en el corazón y en el partimiento del pan, como lo hacemos nosotros también, la cena del Señor, y en las oraciones. Y caramba, lloraban, hermanos amados, porque cuando Pedro y su hermano lo apalearon, bien apaleados, porque le dieron 39 palos más, menos 1, ¿se acuerdan que eso fue? Porque así los apalearon, con vara. Y le daban el espinazo y le hacían sonar el espinazo, ¿sí? Porque no se lo daban con la vara como la da papá uno, no, le daban como verdadero animalitos. Así dice la palabra. Y fíjese, qué interesante,
Ellos salieron muchas veces y se fueron a la iglesia y decirle: hermano, ¿saben que yo quiero renunciar porque esta cuestión ya no me conviene? ¿Así también es la palabra? No, de ninguna manera. Y ayúdenos el Señor en nuestras pruebas a ser fieles, porque no son comparables con lo que la iglesia sufriente del primer siglo, lo que, a través del tiempo, porque nosotros vivimos un tiempo de gloria, nosotros, un pequeño siglo, porque en otras partes realmente en este siglo es realmente doloroso ser cristiano. Y fíjense que me gusta la parte. Ustedes no creen que vamos a leer, por eso que les invito los días miércoles, por favor, estudio bíblico, a reflexionar sobre eso. Decían las iglesias: oraban, Pantocrator, soberano Señor, soberano Señor. Preocúpese usted de esos avaliadores y a nosotros de nuevo para seguir predicando Cristo. Así vamos a leer los estudios bíblicos. Usted encárguese de los que nos persiguen y nos azotan, y a nosotros damos poder para seguir predicando la palabra. Esa es la iglesia del primer siglo. Y yo no veo la iglesia, por ejemplo, danzando y haciendo cosas estáticas, porque algunos hoy día han buscado que la iglesia sea saltarina, ¿no es cierto?, y expresiva, y entonces pelean por eso. La iglesia hoy día, por ejemplo, yo traté de escuchar a los que cantaban: qué bueno que falta la guitarra eléctrica, porque eso se escucha en la voz de ustedes cuando cantan al Señor. Y qué bueno que colocaron lectura para que yo pueda leer, porque así canto. Porque mi mente vieja ya, tengo 53 años, no se acuerda de los textos nuevos, ¿me entiendes? Pero aquí tenemos un ejemplo de la iglesia, una defensa absoluta de Jesucristo y del crucificado, ¿me entiendes? Para que ustedes vean como iglesia. Entonces, no podemos dejar de orar. Y Jesús dijo una vez, Jesús les contó a sus discípulos, en la versión NBI, por favor, lo que tengan ahí en su mano, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y les colocó un ejemplo. Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración con nadie. Y en el mismo pueblo había una viejita viuda que insistía todos los días en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario, hágame usted justicia contra el adversario, hágame usted justicia contra el adversario, hágame usted justicia contra el adversario. Y dice la palabra de Dios que durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni siquiera tengo consideración de esta anciana, como está viuda, no me deja de molestarme. ¿Me siguen, verdad? Me tiene cansado. Estoy a punto ya de irme con todo con ella. Voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me termine haciendo la vida imposible. Amén, ¿no? Y Jesús dijo, y continúa: tengan en cuenta, mis amigos, lo que dijo el juez injusto. Por cansancio esta anciana le voy a hacer el juicio, porque me tiene hasta aquí, diría otro. Estoy a punto de expulsar. Se lo voy a hacer. Pero Jesús dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Porque habla de escogidos, nosotros también. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en oración día y noche? Así que, hermanos, no importa que vengamos 5 o 6 de la mañana, por favor, a las 9:30 de la mañana, iglesia. Hay gran poder cuando nosotros oramos. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Mucha conquista en oración. En oración. Les digo que así les hará justicia. Y sin temor, estoy leyendo para que algunos, Lucas 18, versículo 1, Lucas 18, no dio el texto. Lucas 18. Les digo que así hará justicia y sin temor. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, dice la palabra, que encontrará fe en la tierra. Así como vamos, parece que la
cosa se pone negra. Deben 5 puntos más, por favor. 5 más. La iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, tiene que compartir. Compartir. Hebreos capítulo 10. Considerándonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y como todos tenemos 24 horas, dice el libro de Hebreos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortándonos y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. ¿Amén, iglesia? Amén. Dice la Reina Valera 1960. Hebreos capítulo 10, versículo 24. ¿Qué más? En tercer lugar, la iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, es una comunidad que restaura. Me gusta mucho la palabra catarsis. No estoy hablando en lengua, no, estoy usando una expresión griega para hablar acerca de restaurar. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ustedes tienen allí la enseñanza. Debemos restaurar con mansedumbre, usando la palabra catartizo, que significa restaurar el hueso roto. Aquel que se cayó y se quebró, y hay que componerlo, eso sí. El ministerio de restauración que tiene la iglesia tiene este principio: restaurar al que está caído. Hay muchas personas que van a ser atacados por Satanás y sus agentes, y como los van a encontrar con mucha carne más que espíritu, porque esa es la idea, ¿no? ¿Sí? El diablo se aprovecha cuando tengo más carne que espíritu dentro de mí. No, si yo soy fuerte. Fuerte. No. El único fuerte es Cristo. Nosotros todos los días tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, llenos de poder, llenos de poder. Clamar, Señor, lléname de poder para vencer. Porque el diablo dice: anda como un león rugiente. ¿A quién devorar? ¿Lo han leído ustedes, verdad? Esa figura, ¿no?, del apóstol. Entonces, hermanos, es una comunidad que está. Y si alguien ha caído, ¿no?, en la carne, por ser, cuando hablo de carne, hablo de las costumbres pecaminosas que antes teníamos en ignorancia. Y algunas cosas que quedan, malas costumbres, uso la expresión, ¿no? Como dice la Escritura. Pecado también vamos a ser pecado. Entonces, si alguno se deja seducir, el libro de Santiago, sí, aquí uno se deja seducir. Hay una prueba, sí, pero yo le dejo seducir, ¿no? Dice el pastor, un pastor que escuchaba hace poco en una presentación. La iglesia, por último, según Hechos capítulo 1, versículo 8, es una iglesia que testifica. Testifica. Hay una canción vieja que yo cantaba como pastorito, que ustedes también cantaron alguna vez, me imagino. Si sientes compasión por tus amigos, ¿cuántos la cantaron alguna vez? Entonces, háblale de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, si te colocas en los zapatos de ellos que están viendo camino al infierno, porque el infierno existe, ¿ya?, para que no tengan problema con la traducción, es lugar de tormento, y para otros es un lugar separado de Dios para siempre. ¿Ya? Si tienes compasión por tus amigos, entonces háblale de tu Señor, porque tú eres esclavo. ¿Se acuerdan todos? Juveneles. Háblale de Cristo. Cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testimonio. La iglesia no puede dejar de compartir lo que ha recibido. Así que tú, hijo mío, le dijo Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo de Timoteo, termino con esto. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestro sufrimiento. Dile a la gente lo que estamos sufriendo. Comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Jesús. Ningún soldado, la antigua griega, ningún soldado que quiere agradar a sus superiores
se enreda en cuestiones civiles. Ningún soldado. Se colocó un uniforme y se mantuvo hasta el final, hasta la muerte del compromiso. Ningún soldado. Asimismo, ningún atleta, como veíamos en la mañana, no recibe corona de vencedor, sino compite según los reglamentos. Comida sana, dormir bastante, dijo mi hermano en la mañana, ¿verdad? Mi hermano Reinaldo dijo, hay que dormir bien, alimentarse sano, ¿verdad? Hacer buen ejercicio y otras cosas más. Apartarse. Incluso los jugadores antiguamente decían, y se juntan con la prueba por lo menos 15 días. ¿Se acuerdan? Era un reglamento. Ni con las cosas podían juntarse. Porque estaban solamente, ¿cómo le llaman ellos? Concentrados para ganar. Ustedes saben que nunca ganaron, pero bueno, queremos decir la vida. Y por último dice la palabra, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Y le dice Pablo, reflexiona de lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. La iglesia sigue avanzando. Una iglesia que avanza es una iglesia saturada de oración. Una iglesia que avanza es una iglesia donde nos ayudamos mutuamente. No tan solo en compartir los alimentos, en ese abrazo dulce que acoge al hermano, ¿verdad? Sí, en el saludo paternal, en la conversación amena. Por último, en ese respeto de escucharnos como personas. ¿Me entiendes? Aunque no me gusta, pero escucho. Es uno de los principios que tenemos como bautistas, escucharnos atentamente. Una iglesia que avanza es una iglesia que restaura al caído. Una iglesia que avanza es una iglesia que se gasta trabajando por la iglesia. Una iglesia que avanza es una iglesia que no deja de evangelizar y discipular a aquellos que Dios ha colocado en su camino. Gracias, Señor, por la palabra. Y que el Señor nos siga bendiciendo cada uno de nosotros. Dios te bendiga.